La historia del Ecuador no solo se encuentra en los libros, también vive en los murales, en los lienzos y en los colores de quienes decidieron convertir el arte en un acto de resistencia. Durante gran parte del siglo XX, el país estuvo marcado por profundas desigualdades sociales. La riqueza permanecía concentrada en pocas manos, mientras miles de indígenas, campesinos y trabajadores vivían en condiciones de pobreza, discriminación y explotación. Los pueblos indígenas fueron excluidos de la educación, de la participación política y del acceso a la tierra. El sistema de haciendas obligaba a muchas familias a trabajar para los grandes terratenientes a cambio de salarios mínimos o simplemente por deudas imposibles de pagar. Esta realidad despertó la conciencia de varios artistas ecuatorianos, quienes decidieron utilizar la pintura como un lenguaje de denuncia. Sus obras no buscaban únicamente ser admiradas, pretendían generar preguntas, despertar emociones y sobre todo exigir justicia. Después de la Revolución Liberal de 1895, encabezada por Eloy Alfaro, el Ecuador experimentó importantes cambios políticos. Sin embargo, las desigualdades sociales continuaron afectando principalmente a los sectores indígenas y campesinos. En las primeras décadas del siglo XX, surgieron nuevos movimientos intelectuales y artísticos que comenzaron a cuestionar la injusticia social. La Revolución Juliana de 1925 impulsó reformas económicas y fortaleció la presencia del Estado, pero las condiciones de vida de la mayoría de la población siguieron siendo difíciles. En este escenario apareció el indigenismo, un movimiento artístico y literario que buscaba representar al indígena como protagonista de la historia nacional y denunciar la explotación que sufría desde la época colonial. Los artistas dejaron de pintar únicamente paisajes y escenas religiosas para retratar la realidad del pueblo ecuatoriano. Oswaldo Guayasamín nació en Quito en 1919. Fue el primero de 10 hermanos y creció en una familia de escasos recursos. Desde pequeño conoció la pobreza y la discriminación. Su padre, de ascendencia indígena, trabajaba como taxista y carpintero para sostener a la familia. Cuando apenas tenía 13 años, presenció los enfrentamientos de la Guerra de los 4 Días de 1932. Durante ese conflicto, murió uno de sus mejores amigos. Esa experiencia marcó profundamente su visión del mundo. Guayasamín comprendió que el arte podía denunciar aquello que muchas veces la política intentaba ocultar. En la década de 1940, recorrió América Latina y observó la pobreza que afectaba a millones de personas. Ese viaje dio origen a su gran colección, Huacañam, palabra que en quichua significa camino del llanto. En esta serie retrató indígenas, campesinos, mineros y trabajadores de distintos países latinoamericanos, mostrando el sufrimiento compartido de quienes habían sido históricamente marginados. Años más tarde, desarrolló su colección más famosa, La Edad de la Ira. Esta serie refleja el dolor provocado por las guerras, las dictaduras latinoamericanas, el Holocausto, la tortura y la violencia. Los rostros deformados expresan angustia, las bocas abiertas parecen gritar, las manos enormes simbolizan desesperación, resistencia y esperanza. Para Guayasamín, el verdadero protagonista de la historia era el ser humano que sufría. Mientras Guayasamín retrataba el dolor universal, Eduardo Kickman concentró su mirada en el trabajador ecuatoriano. Nació en Loja en 1913 y desde muy joven mostró interés por representar la realidad social del país. Fue uno de los principales representantes del indigenismo ecuatoriano. Kickman es conocido como el pintor de las manos. Sus personajes poseen manos gigantes que ocupan gran parte de la composición. Estas manos representan años de trabajo agrícola,
esfuerzo físico, pobreza y resistencia. Son manos que cultivan la tierra, construyen caminos y sostienen familias enteras. A través de ellas, Kingman dignificó al campesino y al indígena, mostrándolos como protagonistas de la historia nacional y no como personajes secundarios. Sus obras también cuestionan un modelo económico que dependía del trabajo de miles de personas que rara vez recibían un trato justo. Toda la verdad. Décadas después aparece Pavel Ewes, uno de los muralistas contemporáneos más importantes del Ecuador. Su trabajo mantiene vivo el compromiso social iniciado por Guayasamín y Kingman. Sus murales hablan de memoria, diversidad cultural, pueblos indígenas, mujeres, derechos humanos y democracia. A diferencia de la pintura de Caballete, el mural permite que el arte llegue directamente a la gente. Las paredes de la ciudad se convierten en espacios de reflexión donde cualquier persona puede encontrarse con la historia del país. Han pasado varias décadas desde que Guayasamín y Kingman pintaron sus obras más conocidas. Sin embargo, muchas de las problemáticas que denunciaron siguen presentes. La pobreza, la desigualdad, el racismo y la exclusión continúan siendo desafíos para el Ecuador. El arte de estos tres artistas nos recuerda que detrás de cada cifra existen personas, familias e historia. Nos enseña que una pintura puede convertirse en un documento histórico, en una denuncia política y en un llamado a construir una sociedad más justa. Guayasamín convirtió el dolor en memoria. Kingman transformó el trabajo en dignidad. Y Pavel Ewes mantiene viva esa lucha llevando el arte en las calles. Porque cuando el arte nace del pueblo, deja de ser únicamente belleza para convertirse en conciencia.